Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de Mi alma tiene sed. Gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos estado meditando en los programas que el Señor nos concede poder compartir con ustedes acerca de la venida del Señor. En la ocasión anterior estuvimos hablando sobre el contexto de los capítulos 17, 18 y 19 del Evangelio de Lucas. Quiero comentarles o recordarles, amado hermano, que estamos ante relatos de los eventos que sucedieron durante los viajes que nuestro Señor Jesucristo realizó por todo Israel pregonando el Evangelio. Entonces nos encontramos con el capítulo 17, verso 20, que el Señor empieza a hablar sobre la venida del Rey, la manifestación del reino, y estuvimos estudiando sobre los eventos que se narran en la porción del Evangelio de Lucas, del capítulo 17, específicamente el verso 20 al 37, donde examinamos algunas cosas. Posteriormente, en el capítulo 18, pues hay otras narrativas que se dan durante el viaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos eventos ahí que están narrados, ¿verdad?, con el efecto de que nosotros vayamos comprendiendo que durante el viaje fueron sucediendo todos esos acontecimientos. Luego, ya en el verso 31 del capítulo 18, el Señor nuevamente vuelve a anunciar las situaciones que tiene que vivir previo a poder manifestar el Rey. Hemos estado viendo, amados hermanos, he estado tratando de enseñarles, motivarles a que también ustedes en su Biblia hagan sus estudios, sus anotaciones, reflexionen, busquen en los materiales que ahora se tienen para ir afianzando nuestra fe, como les he estado motivando, amado hermano, y les voy a seguir insistiendo en el punto de que nosotros también somos responsables, amado hermano, de conocer la palabra del Señor, los contextos y algunos temas que no se abordan en las congregaciones. Nosotros debemos de estudiar, amado hermano. Les menciono que el Evangelio es completo, ¿verdad? El Evangelio debe abordarse desde el punto de vista de la venida del Señor Jesucristo, su ministerio, su pasión, su muerte, su resurrección, pero también Él anunció que va a regresar, y es un tema del cual nosotros debemos de estar platicando, debemos de estar tocando constantemente. Les he mencionado también, amados hermanos, que yo no me considero un experto en el tema. Entiendo que hay hombres de Dios que han desarrollado esta temática a profundidad y el Señor les ha utilizado grandemente, pero también es una temática que nosotros debemos de abordar, que debemos de analizar y que no debemos de permitir que se pase por alto, amado hermano, porque universalmente hay un principio que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y eso quiere decir, amado hermano, que si usted se justifica que no sabía que había una ley que prohibía X o Y o cualquier situación, eso no lo exime a usted, no lo va a librar en ningún momento de las consecuencias de haber realizado ese acto que está penado por la ley.
pues ese principio es universal también, amado hermano. Vemos que está en la palabra del Señor, porque la Escritura dice que a los que conocieron la ley van a ser juzgados por la ley. Y aquellos que vivieron sin ley, pero que pecaron, también van a ser juzgados sin ley, pero por el pecado que cometieron. Entonces, esto quiere decir, amado hermano, que nosotros no podemos decir delante del Señor, no vamos a poder declararnos inocentes de que no sabíamos, de que no entendíamos, de que no comprendíamos acerca del tema, y que por ello nosotros no nos preparamos, no esperamos al Señor, no hicimos lo que nos compete referente a esperarlo, a prepararnos, referente a velar, a escudriñar los eventos, las situaciones que están alrededor de la venida del Señor, porque como les he comentado, amados hermanos, en los pasajes proféticos, cuando uno los lee, los estudia, se da cuenta de que hay eventos, ¿verdad, amado hermano? En el clima, en la sociedad, en la economía, en las finanzas, en el tema de las armas o de guerra, mejor dicho, rumores de guerra, pestes, enfermedades que anuncian, amado hermano, que van señalando que la venida del Señor se acerca. Y nosotros no podemos venir y argumentar, es que no sabíamos, es que no entendíamos, es que no leíamos, es que no nos enseñaron, o es que yo no, ese tema le tuve miedo, etcétera. Entonces vemos, amado hermano, que sí tenemos una responsabilidad grande. A todo esto, amado hermano, quiero comentarles de que hoy vamos a ver en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas una parábola que habla muy claro acerca de la venida del Señor. Recordemos, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nació rey, Él es rey. ¿Verdad? Ya desde Génesis 49, cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos y llama a Judá y lo bendice, establece que se iba a levantar una vara de gobernante ahí en el reino de Judá. Posteriormente, en el libro de Números, en el capítulo número 22, usted recuerda que hubo un rey de nombre Balac, que llama a un profeta de nombre Balaam, un profeta caído, un profeta que había abandonado su honroso ministerio para dedicarse ya a las actividades negativas, porque él se hizo de la fama que todo aquel pueblo, nación o persona que él maldijera quedaba maldito, dice el contexto bíblico. Entonces Balac llamó a este profeta con el propósito de maldecir a Israel para que no pasara por sus territorios y fuera conquistado por Israel, que estaba saliendo del cautiverio de Egipto. Sin embargo, Dios no lo permitió. Dios cambió esa maldición en bendición. Ahí tenemos otro mensaje que en esta noche no lo vamos a analizar, porque no es el tema de la conversación, sino que vamos a comentarles, amado hermano, que dentro de la profecía que Balaam recibió, porque convirtió las maldiciones en bendiciones, también estableció que en un determinado tiempo se iba a levantar una estrella que iba a anunciar la llegada de un gobernante. Posteriormente, amado hermano, a David tuvo en su corazón el deseo de construir una casa para el Señor. ¿Sabe que David fue un hombre como pocos que manifestó su amor por Dios, por Jehová? Y pues él tuvo una relación muy especial con Dios, porque usted puede leer que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y le dio la ley a Moisés, estableció claramente que tenía que haber un tabernáculo. Ese tabernáculo se componía de 3 lugares
están bien marcados, que es el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al atrio podía llegar el pueblo, al lugar santo, el lugar santísimo solo el sacerdote. Los sacerdotes, se mantenían en el lugar santo, pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, el mayor de los sacerdotes que hubiese sido asignado por Dios una vez al año, o para los sacrificios establecidos en las fiestas, pero solo el sumo sacerdote podía entrar con el riesgo de morir. Y ese esquema prevaleció por muchos años, hasta que los hijos de Elí perdieron el arca del pacto debido a su rebelión, debido a su temeridad, en el sentido de que ellos, desafiando la ley de Dios, desafiando el mandato de Dios, se atrevieron a llevar el arca del pacto del tabernáculo donde se encontraba hacia un campo de guerra donde estaban batallando los israelitas con los filisteos, pero el Señor los había abandonado a causa del pecado. Y en ese día mueren los dos hijos de Elí. El arca fue llevada al territorio filisteo y obviamente ese sumo sacerdote que había desobedecido al Señor también murió. El arca entonces había permanecido en Filistea, regresó y después estuvo en algunos lugares itinerante el arca del pacto, pero David, cuando David llega a ser rey, envía por ella, la toma, y él le construye otro tabernáculo, pero este ya no se compuso como el primero, es decir, en el sentido de que hubiera atrio, lugar santo y lugar santísimo, sino que era una tienda. Algunas versiones le dicen la choza de David, donde ahí estaba colocada el arca del pacto, y David podía entrar directamente ante la presencia del Señor sin que a él le sucediera nada. Es decir, no le pasaba nada que afectara su vida, mientras que a otros que se atrevieron, como Pérez Usa, que es uno de los nombres, o Usa, que está en el libro de Samuel, cuando él se atrevió a tocar el arca del pacto porque según él se iba a caer, el Señor lo aniquiló instantáneamente por esa temeridad. A los filisteos también, que intentaron ver dentro del arca, tocaron el arca sin el debido respeto, sin estar ellos llamados a poderla portar. También a muchos les causó la muerte, a algunos los causó enfermedades graves, causó desolaciones en el territorio filisteo. Eso para demostrarnos que nuestro Dios no necesita de hombres para poder llevar a cabo su juicio, sino que Él es más que suficiente para ejecutar lo que Él quiere ejecutar. Y el Señor, David, dice la escritura, que una noche, estando él en su trono, vio hacia el lugar donde él había construido ese tabernáculo al Señor, y suspiró y le dijo a Natán, que lo acompañaba, que era un profeta, le dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio de cedro artesonado? Parafraseando, hermano, yo le voy a parafrasear porque bíblicamente es otro el contexto y otras las palabras, pero yo le aclaro que estoy parafraseando. No me vaya a decir usted, hermano, en qué versión vio estas palabras que usted está diciendo. Y entonces él dice: ¿cómo es posible que viva en una casa artesonada de cedro con comunidades y el arca del Señor está ahí en ese tabernáculo que yo le realicé? En otras palabras, está diciendo: el que debía de tener mejor casa que yo es Dios, porque Él es el que me da todas las cosas. Y entonces Natán le dice: haz lo que bien te parezca, ya que Dios está contigo. Entonces David tenía el deseo de construirle un templo al Señor. De hecho, el libro de Crónicas dice que él fue el que recibió los diseños, los planos del templo que posteriormente Salomón construyó. Pero al punto donde yo voy, hermano, es que esa misma noche
Natán, cuando ya estaba en sus aposentos y estaba reposando, el Señor le habló y lo manda de regreso con David y le dice: mira, David, otra vez voy a parafrasear, hermano. Mira, David, tú no me vas a construir casa a mí, yo te la voy a construir a ti debido al deseo que has tenido. Yo estoy agradecido, de veras me siento muy honrado de que tú hayas tenido ese deseo en tu corazón, porque entre todos los años que tengo de estar yo habitando entre Israel y dirigiendo a Israel, habiendo sacado a Israel, a nadie jamás le he pedido que me construya nada, y tú has tenido ese deseo en tu corazón, pero tú no lo harás porque has derramado mucha sangre. Y le dio la promesa en la descendencia, y le dijo que uno de sus hijos le iba a construir el templo, que fue Salomón, pero también le dio la promesa de una descendencia eterna, y que dentro de su descendencia iban a ser el que sería llamado el libertador de Israel. Entonces, ya ahí vemos que David era rey, que le da la promesa de una descendencia que iba a permanecer, amado hermano, y que de entre la misma se le iba a levantar el Mesías, el ungido, el escogido. A los reyes le llamaban los ungidos, pero cuando hace el Señor esa promesa, está hablando del ungido de ungidos, ¿verdad? El rey de reyes, está hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor viene de la genealogía de David, no nació en la carne con intervención de alguno de la línea de Judá, porque David es de la tribu de Judá, pero sí está dentro de su linaje, ¿verdad? Debemos de recordar que José, el esposo de María, era del linaje de David, pero no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús, y María también es descendiente de David. Uno de los dos es descendiente por la línea de Natán y el otro es descendiente por la línea de Salomón. Entonces ambos son de la tribu de Judá y son de la descendencia de David. Entonces ya desde hace mucho tiempo, amado, estaba profetizado que el Señor iba a ser rey. Obviamente él nació rey por ser hijo de Dios también, porque Dios es el rey del mundo, es el rey por excelencia, y es el rey de Israel, porque cuando el pueblo le reclama a el profeta Samuel que quieren ser como las demás naciones y que quieren que les nombre un rey, les dicen: el Señor es nuestro rey, Jehová es nuestro rey. Y de hecho también a Gedeón, cuando le propusieron el plan de que él fuera rey sobre Israel, él dijo: yo no seré rey sobre Israel porque nuestro rey es Jehová. Entonces ellos tenían claro de que el reino es de Jehová, pero el pueblo pecó, y por eso es que el Señor, cuando le dice a Samuel que entiende la molestia, porque cuando le pidieron el rey a Samuel sí se molestó profundamente, y en la noche o cuando tuvieron su plática con Dios, el Señor le dice: yo entiendo tu molestia, pero tú debes de comprender que no es a ti a quien he rechazado, sino que es a mí a quien he rechazado, para que yo no reine sobre ellos. El pecado de Israel fue grande, fue muy grande, porque el que rechazaron como rey fue a Dios, a Jehová, no fue a un profeta. Y desde ahí vemos el menosprecio que hay de parte de la humanidad hacia Dios. Pero todo esto, amado hermano, se lo está comentando en estos minutos para que usted sepa que nuestro Señor Jesucristo, por disposición de Dios, ya nació como rey. En Apocalipsis, capítulo 19, en adelante vemos que el Señor se va a manifestar como Rey de Reyes y Señor de Señores.
De hecho, aunque Pilato escribió en el título de la condena del Señor Jesucristo, en la inscripción que aparece en la parte superior de la cruz del Señor Jesucristo, aunque lo escribió como burla, estaba declarando una gran verdad. Yeshua a Nazaret, Hay o Judá. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y lo escribieron en 3 idiomas. Dice que lo escribieron en hebreo, en griego y en latín. En esos 3 idiomas está escrito el título del Señor Jesucristo, y muchos se opusieron. Incluso los sacerdotes dijeron: escribe el que dijo ser Rey de los judíos. Pero Pilato se negó y dijo: no, lo que está escrito está escrito. Y estaba escribiendo una gran verdad. Él no pensó que lo que le estaba escribiendo, bueno, él pensó, mejor dicho, que lo que estaba escribiendo era una burla, pero no, era una gran realidad. Entonces todo esto lo quiero aclarar, amado hermano, porque teniendo claro ese contexto, y que usted puede buscar los pasajes bíblicos, amado hermano, que esa es mi intención, que usted realice, que usted vaya y tome su Biblia y estudie. Con ese contexto claro, quiero que vayamos al capítulo número 19 del Evangelio de Lucas. Como le he mencionado, hay narraciones que están ahí de intermedio. Y al inicio del capítulo 19 vemos que está narrando acerca de la salvación, de la visita que Jesús hizo a la casa de Zaqueo, con el propósito de salvarlo. Y fíjese, amado hermano, que antes de que se me vaya a este punto, yo sí quisiera pedirle, invitarle, amado hermano, que estemos atentos a nuestra fe, que cuidemos nuestra fe. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo insistía en cuidar la fe, porque se ha levantado una corriente, amado hermano, que nos habla de las raíces hebreas, que nos habla de descubrimientos muy lindos de la veracidad de la Biblia, amado. Es de reconocerles ese trabajo que ellos han realizado, pero lamentablemente ahora ellos están conduciendo a la gente diciéndole que no hay salvación, que en este momento la salvación no está operada, no está activa, sino que esta va a estar activa hasta el regreso del Señor Jesucristo, cuando Él levante a los muertos. En ese momento la salvación va a estar vigente. Entonces, amado hermano, con todo mi respeto, usted debe desechar eso, porque nuestro Señor Jesucristo compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros hacemos nuestra confesión, de acuerdo a lo que Romanos capítulo 10, verso 10 establece, nosotros ya somos salvos. Lo que pasa es que tenemos el problema de que no vivimos como salvos, porque no nos comprometemos. Y acá se los menciono porque en el capítulo 19 de Lucas, en el verso 9, dice: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Son palabras de Jesús. No dice: la salvación vendrá algún día a esta casa, o cuando yo resucite a Zaqueo, entonces él será salvo. No, aquí dice hoy, este día que yo estoy aquí, venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, que ya les dije que es un título que Jesús utiliza, es un título mesiánico de acuerdo a las profecías, porque es un título que el Señor le dio a Daniel para describir a aquel que iba a venir a cumplir la profecía bíblica. Y Jesús utiliza ese título con autoridad porque Él es el Hijo de Dios.
Él es aquel que tiene el cumplimiento en la profecía de Daniel. Y dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces le hago este comentario, amado hermano, porque si usted lo está escuchando esas corrientes, porque ahora con el internet y a raíz de la pandemia mucha gente puso, tuvo necesidad, ¿verdad? Creo que todos tuvimos necesidad de escuchar palabra del Señor, y con tanta disposición que hubo, amado hermano, saturación de las redes sociales con las prédicas, algunos con buenas intenciones, algunos otros pues con el propósito de hacerse fama, y algunos otros con el propósito de verdaderamente orientar al pueblo del Señor en medio de la situación que se dio. Este tipo de enseñanzas cobró auge, amado. Mucha gente se estuvo informando, se estuvo recibiendo esas enseñanzas, y no es que faltaran a sus congregaciones, pero tuvieron el acceso a esa información y posiblemente la han estado procesando, amado hermano. Yo sí quiero hacerle mi comentario de que si usted la está escuchando, ponga un stop. Si usted no ha puesto la dedicación suficiente para ir a corroborar en la palabra del Señor, estudiar y analizar y comprender la grandeza de salvación, y usted se está dejando llevar porque el otro sabe mucho, porque ha tenido grandes descubrimientos, porque le está diciendo que en la Biblia hay errores de traducción, que es posible, amado hermano. Yo no estoy diciendo que no, pero por eso nosotros estamos llamados a hoy a estudiarla. Tenemos esa bendición de poder estudiar, poder profundizar y entender que en la sumatoria de la palabra del Señor está la verdad, como dice Salmo 119, verso 170. Y tenemos la obligación, amado hermano, de estudiar la palabra del Señor, y todavía tenemos más obligación de mantener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está a nuestra disposición. El Espíritu Santo nos ha sido dejado para precisamente enseñarnos, y que podamos saber, entender, comprender aquellas cosas que están en la Escritura, porque Él es, si usted me lo permite, amado hermano, esta expresión un poco tal vez con la intención de que usted comprenda que el director de la compilación, el inspirador de la compilación de la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién mejor que Él nos la puede explicar? Porque el Espíritu Santo también está a nuestra disposición, amor. Nosotros no podemos tampoco pretender que se nos diga que el Espíritu Santo no está operando, ¿no? El Espíritu Santo está operando hoy más que nunca, pero somos nosotros los que debemos de rendirnos a Él, tener comunión con Él, tener comunicación con Él, para que nosotros podamos verdaderamente ser bendecidos por Dios. Así que, entrando ya al capítulo 19, verso 11 del Evangelio de Lucas, dice la Escritura: oyendo estas cosas, porque le comento, amado, sabían que Jesús iba hacia Jerusalén. Ese es el trayecto que el Señor va siguiendo, y tuvo que pasar por varios lugares. Por eso le hablé del contexto de los capítulos 17, 18 y 19 del Evangelio de Lucas. Él va con rumbo hacia Jerusalén. De hecho, en el capítulo 18, verso 31, que vimos la ocasión anterior, dice ahí claramente: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. De esto ya hablé, pero quiero que sepa que en ese contexto va. Entonces, en el camino, en la ruta que él siguió, pues estuvo haciendo algunas enseñanzas, visitó a Zaqueo, y después de eso, pues ya se había levantado una expectativa grande, como le he comentado. La Pascua es una de las 3 fiestas principales que se celebran en Israel, de 7 que han sido establecidas por Dios. Los israelitas le hablan de la 8ª y la 9ª,
¿verdad? Porque la octava es el Purim, pero la octava no fue instituida por Dios. Esa fue instituida por los judíos mismos, específicamente por Mardoqueo, para recordar la salvación que el Señor operó al liberarlos de Amán y que fueran destruidos. Y la novena es la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, que esa fiesta también fue instituida por los judíos, por los israelitas, en conmemoración de la liberación efectuada por los macabeos del templo del Señor en tiempos de Antíoco Epifanes. Se lo menciono porque esas dos fiestas, o sea, los judíos le hablan de 9 fiestas del Señor, pero no. El Señor oficialmente instituyó 7, que están en Levítico capítulo número 23, y bueno, también está en Éxodo, ahí se encuentran establecidas en Levítico y también en Deuteronomio, se vuelven a mencionar, pero solo se hablan de 7, no se hablan de 9. Entonces, de las 3 principales de las 7 que el Señor estableció, está la Pascua, está la de tabernáculos y está la de la cosecha. Esas 3 son las principales para el Señor, y Él exigía, demandaba que en esas 3 fiestas subieran todos los varones que se presentaran delante del Señor. Entonces todas las familias subían y se presentaban. Entonces Jerusalén, amado hermano, era un centro o una población que se llena para la Pascua. Llegan judíos de todas partes, llegan israelitas de todas partes del mundo. Recordemos que el término judío hace referencia a los de Judá, pero los israelitas, bueno, son 12 tribus que han estado dispersas. Y todo aquel que sigue la ley, que deberían de ser todos los israelitas, deben de presentarse para las fiestas. Entonces en Israel, para la fiesta de la Pascua, amado hermano, se llena el lugar. Llegan israelitas de todas partes. Entonces todos tenían la expectativa de que para la Pascua, amado hermano, el Señor Jesús efectuara una liberación como la efectuó el Señor en Éxodo. Recordemos que el Señor libertó al pueblo de Israel en la Pascua. El Señor ya había establecido, había dado mandamientos que en la Pascua, que se celebrara, la Pascua, y que ese iba a ser el primero de los días para ellos. Entonces ellos estaban celebrando la Pascua, habían puesto en los dinteles de la puerta, es decir, en la entrada de su puerta, en el arco, que es la puerta de entrada a sus viviendas, habían puesto la sangre del cordero como el Señor les había mandado. Estaban adentro, reunidas las familias, estaban comiendo el cordero, estaban con su ropa puesta y todo el mandamiento que Dios había dado. Estaban celebrando la Pascua. Y mientras el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, el ángel del Señor, el Señor había mandado un ángel, vino y castigó a Egipto, matando a todos los primogénitos. Entonces dice que fue tan grande el clamor de los egipcios que a la medianoche, a oscuras, sacaron a Israel de Egipto. Se presentaron y los echaron, les dijeron que se fueran, ya no los querían más ahí. Y así fue como los israelitas salieron de noche, salvados por Dios. Pues ese mismo relato esperaban ellos que ocurriera en una Pascua, porque la Pascua se celebra al caer la tarde. Entonces toda la gente estaba en expectativa y pensaban que en una Pascua seguramente se iba a manifestar el ungido del Mesías, y que al igual que ocurrió en el Éxodo, iba a ocurrir en sus días.
Como el Señor Jesús estaba manifestando prodigios, señales y maravillas y lo estaba siguiendo ya una gran multitud, todos pensaron que un acontecimiento igual se iba a dar. Entonces estaban ya con esa expectativa, lo estaban viendo ir hacia Jerusalén, lo estaba siguiendo una gran multitud. Se habían juntado también con multitudes que iban de viaje hacia Jerusalén. Y cuando se encuentran con Jesús empiezan a recibir la enseñanza y se empiezan a unir a Él en su viaje. Entonces la caravana fue cada vez mayor. Y al ver todas esas señales, prodigios y maravillas que Dios hacía, que Jesús hacía por ser Dios, la gente se puso a pensar, ¿y no será que va a Jerusalén para manifestar el reino de Dios? Y entonces por eso comienza el capítulo 19, verso 11, diciendo: oyendo estas cosas prosiguió Jesús. ¿Oyendo qué cosas? La expectativa que el pueblo tenía de la que se iba a ejercer la liberación. De hecho, por eso mucha multitud seguía al Señor, porque mucha gente pensó, bueno, este tiene el poder de multiplicar el pan, de multiplicar los peces, de darle comer a mucha gente. ¿No será que pueden multiplicar también las armas para que nosotros nos levantemos y acabemos con el Imperio Romano? Y como la multitud, amado hermano, es grande, usted debe tomar en cuenta que el Imperio Romano también concentraba sus fuerzas para esa celebración, porque pensaban que había posibilidad de que el pueblo se sublevara, que el pueblo se levantara en armas e intentara derrocar al gobierno. Entonces estaban concentradas las fuerzas romanas y estaba pues obviamente una multitud de israelitas, y los israelitas lo que esperaban es que hubiera un líder, un ungido, como repito, así como lo realizó en el Éxodo, que por mano de, con la dirección de Dios, Moisés sacó al pueblo, pues también de igual forma como lo esperaban de la línea de David. Usted sabe que David fue un gran guerrero, un gran combatiente de primera batalla que él tuvo oficial, que todo el pueblo de Israel fue testigo. Por eso le hablo de la primera batalla oficial, porque él ya había tenido varias a escondidas. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, usted puede leer ahí la primera batalla oficial de David, y aunque nadie lo quería seguir, él se levantó y dijo: yo voy a derrotar a este filisteo incircunciso. Y cuando él derrotó, por guianza de Dios, por dirección de Dios, con la mano de Dios ayudando, derribó al filisteo, a Goliat, y le cortó la cabeza a todo el pueblo de Israel, se levantó en pos de él y persiguió a los filisteos hasta causarles grandes estragos. Entonces de igual manera pensaban, decían: bueno, aquí se tiene que manifestar el descendiente de David, el Mesías, el ungido, y nosotros vamos a ir en pos de él. Entonces Jesús, tomando en cuenta todo eso, pues él les vuelve a recordar que la misión, que la etapa que él viene a cumplir de la venida del reino no tiene absolutamente nada que ver con la liberación física del cautiverio de Israel, sino que tiene que ver con la cautividad del pecado. Jesús tenía que morir para salvar a las personas, salvarlas de la condenación eterna. Eso tenía que hacer el Señor primero, no tenía que hacer otra cosa. Y como le mencioné en el capítulo 17 del verso 20 al 37 del Evangelio de Lucas, él ahí claramente habla sobre las fases, sobre las etapas, sobre el proceso que va a seguir la venida del reino. Y la primordial, o el paso que él estaba haciendo, era ir a morir, ser ese sacrificio, amado. Porque una cosa que tal vez los israelitas nunca habían tomado en cuenta, amado, o quizás se les olvidó o lo pasaron por alto,
es que previo a la liberación que el Señor hizo en Egipto, antes de que el Señor manifestara con poder para poderlos liberar de la cautividad de Egipto, era que el cordero tenía que morir, que el cordero tenía que ser sacrificado. Y Jesús en ese momento iba como cordero a ser sacrificado. O sea, el Señor ha sido bien claro, amado hermano, en mostrarnos en su palabra y en los hechos, que nosotros por eso debemos de seguir y analizar, que antes de liberar al pueblo de Egipto, tuvo que morir el cordero. Ese cordero tuvo que pasar un proceso de selección, tenía que seguir las instrucciones de Dios. Y hemos sido enseñados, amado hermano, y si usted no lo ha visto, le invito a que lo haga y usted analice con detalle lo que el Señor, las instrucciones que el Señor dio acerca de la Pascua en el Éxodo 11, y vea cómo tienen su cumplimiento en los evangelios. Porque el cordero debía ser seleccionado, debía ser examinado, pasaba por lo menos 4 exámenes, porque era un cordero sin defecto, el que tenía que ser sacrificado en la Pascua. Y nuestro Señor Jesús fue examinado por la multitud, fue examinado por los sumos sacerdotes, fue examinado por el gobernador Pilato, fue examinado por Herodes. Incluso los soldados se atrevieron a examinarlo y ninguno de ellos encontró defecto en él. Es más, Pilato dice: yo no encuentro culpa en este hombre. Yo no encuentro nada malo en él. Dice: yo no sé por qué ustedes me lo están trayendo y quieren que yo lo mate. Pero yo no lo voy a matar. Yo lo voy a entregar a ustedes. Y lo entregó a Israel. A Israel lo sacrificó, lo mató. Pero entonces no tenían claro, amado hermano, que el cordero tenía que morir, y Jesús en ese momento venía como el cordero de Dios, porque en el evangelio de Juan, bueno, obviamente en los evangelios usted sabe que el Señor fue presentado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue presentado en la primera venida. Entonces ya tenemos claro que el Señor tenía que ir a cumplir esas fases. Él iba a eso. Y entonces dice aquí: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, es decir, la multitud que lo estaba siguiendo, y la multitud que ya estaba esperando en Jerusalén, porque ya había multitudes en Jerusalén. Usted debe saber que por ser una fiesta nacional, donde toda la gente se concentra, pues obviamente los hoteles o las pensiones o los lugares para acampar se llenan. Pues obviamente toda la gente quiere tener lugares lo más cerca de Jerusalén. Si no pueden estar dentro de la ciudad, pues por lo menos lo más cerca. Por lo tanto, habían personas que se establecían en Jerusalén tiempo antes de la celebración. Se establecían ahí a los alrededores. Entonces ya habían multitudes esperando, ¿verdad? Y que seguramente llegaban gente que no acompañaba a Jesús al paso, porque Jesús iba caminando. Que había gente que lo había visto en el trayecto, y cuando llegaba a Jerusalén decía: viene el profeta, porque Jesús era conocido como un profeta. El profeta de Nazaret, el predicador de Nazaret, el sanador, porque todos le habían puesto más de algún nombre por todas las señales que él hacía. Entonces dice aquí: dijo pues en el verso 12: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y bueno, ahí vamos a dejar esta breve lectura, ¿no, hermano? ¿Por qué? Porque aquí hay varios puntos que yo quisiera que viéramos en los minutos que me restan. Primero, él dice un hombre noble. Él está hablando de sí mismo. Porque si sobre alguien reposó la nobleza, amado hermano, fue sobre Jesús. Jesús es la manifestación del amor de Dios. Y Jesús fue paciente con nosotros, porque Él habitó entre nosotros, amado hermano. El Señor lo envió. Y Él tuvo una niñez, una adolescencia y una madurez en la que habitó en este cuerpo. Ustedes saben que se estima que el Señor tenía cerca de 30 años cuando inició su ministerio terrenal. Es la edad en la que se inician los oficios sacerdotales de acuerdo a la ley. Es una de las edades en las que tiene capacidad de ejercer, pero al igual que todos nosotros, amado hermano, Él estuvo en esta tierra con la salvedad de que Él no pecó. Pero Él experimentó lo que es tener calor, lo que es tener hambre, lo que es tener frío, lo que es tener escasez. Muchas circunstancias que nosotros como seres humanos atravesamos. Experimentó el dolor. Porque, bueno, amado hermano, aunque no está confirmado, nosotros presumimos que José murió. El que fue esposo de María murió en algún momento. Y José, pues, cumplió su función de padre. Él lo vio, lo instruyó, le dio oficio. José era carpintero. Entiendo que la palabra, amado hermano, que nos habla de que era carpintero, nos habla de una persona profesional en cuanto al manejo de la madera. Entonces se habla ya de un constructor. Entonces Jesús tenía esa capacidad, amado hermano, que enseñó y que José le había mostrado al oficio de ser no solo un fabricante de sillas y de mesas y de algunos artículos de madera, sino que también tenía la capacidad de manipular la madera a tal punto que puede ser grabados, podía construir casas artesonadas de cedro, caoba, etcétera, de las maderas existentes en Israel, por lo que Jesús era un experto en ese sentido. Eso es lo que la palabra hebrea nos manifiesta, amado hermano. Pero lo que yo quiero decirles es que Jesús también tuvo que aprender ese un oficio, tuvo que asistir a la sinagoga, tuvo que ser instruido en la ley, porque ese es un requisito para todo israelita. Él tuvo que aprender la ley, los mandamientos, asistir, obviamente estar sujeto a obediencia. Pero Él no pecó, pero Él conoce, amado hermano, nuestra condición. Y el tiempo que Jesús estuvo entre nosotros en las diferentes etapas que Él vivió, nos conoce, amado. Conoce cuál es nuestra situación, cuál es nuestra necesidad. Pero Él fue paciente. Él fue paciente y obviamente al vivir entre nosotros, amado hermano, tuvo todas esas situaciones. Y por eso Él intercede eficazmente por nosotros ante el Padre. Pero le quiero decir que Él manifestó la nobleza porque Él sabía que no era de aquí. Cuando se le da el rollo de Isaías en el capítulo 4, verso 18 del Evangelio de Lucas, ahí Él terminó de entender la comisión. Por eso es el Espíritu de Jehová,
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Él entiende su comisión, él es despertado a su realidad y entonces él empieza a trabajar y se da cuenta que su estancia aquí está por terminar, que él no es de esta tierra, que él viene a algo más y empieza a manifestar la nobleza y empieza a manifestar el amor de Dios, y sabiendo que él era de aquí, él cumplió su comisión como si fuera de aquí. Y entonces él dice, se fue a un país lejano, es decir, se fue a los cielos a recibir el reino, porque el requisito, amado hermano, yo entiendo que el requisito que el Señor tenía que cumplir para que el reino le fuera confirmado era que tenía que haber muerto, haberse ofrecido en sacrificio por su pueblo, y lo hizo. Él no se ofreció en sacrificio solo por los israelitas, sino por todo el mundo, porque Juan capítulo 3 verso 16 dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, no a una nación, no a una iglesia, no a un ministerio, no a un apóstol, no a un grupo, porque como les repito, cuando el Señor menciona da esa declaración, mejor dicho, no tenía ni siquiera discípulos todavía, tenía unos cuantos. Entonces él no murió por 12 discípulos, ni por 120, ni por 70, él murió por el mundo entero, a fin de que el mundo sea salvo por medio de él, a través de él, porque él es el único camino. Entonces aquí nos deja claro que él tenía que ir al cielo a recibir el reino, pero el requisito para recibir el reino era que tenía que morir. Y entonces dice aquí que él se fue a recibir el reino y llamó a 10 siervos suyos. De hecho, usted sabe que cuando el Señor resucita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice que él juntó a sus discípulos. El Evangelio, el libro de los Hechos también nos habla de eso, de que estuvo instruyéndolos, estuvo hablándoles acerca de muchas cosas. Algunas no han quedado escritas en la Biblia, no están. Las enseñanzas que el Señor dio durante los 40 días después de su resurrección no están escritas. O tal vez sí, pero no las hemos encontrado. Pero el punto es de que cuando el Señor da instrucciones en Mateo 28, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Él da instrucciones precisas. Entonces, aquí nos está hablando ya proféticamente de lo que Él va a hacer cuando resucite, antes de irse. El Señor murió, resucitó, fue a los cielos a entregar el sacrificio, presentar la ofrenda como su sacerdote, regresó. Entonces dio las instrucciones a sus discípulos, y cuando dio las instrucciones y mandamientos a los discípulos, entonces ya se fue a recibir el reino del Padre, porque el Padre, el Señor, hay una parte en los evangelios, y no tengo la cita ahorita, no, hermano, pero sí, Él dice, así como mi Padre me dio un reino, yo les doy un reino a vosotros. Entonces, amado hermano, vemos que esa recepción que Él va a hacer del reino, tuvo que ir a los cielos para hacerla, pero el requisito previo, como vuelvo a insistir, es que Él tenía que morir. Y entonces Él fue como sumo sacerdote primero para hacer el sacrificio, fue acepto, regresó, ministra paz a los discípulos, dice Shalom, les da entonces las instrucciones, y entonces ya luego va a ir a recibir el reino, porque la figura ya estaba mostrada en David, porque David fue rey y sacerdote y rey, porque David también hacía oficios sacerdotales. O sea que en un momento en que le ofrece los sacrificios, bendice al pueblo, pero también era rey, también era comandante de los ejércitos. Él peleaba por la liberación de su pueblo, y esas mismas figuras que vemos en David, como le digo, algunas figuras de la vida de David se aplican a nuestro Señor Jesús. Y entonces, amado hermano, Jesús se va a los cielos, pero antes de irse deja instrucciones a los discípulos.
a nosotros, a los que hemos creído, a los que nos hemos comprometido con Él, y a todos y cada uno nos da minas, nos da talentos, nos da recursos que debemos de invertir en la propagación del reino. Por eso yo le digo, amado, el Señor se fue a preparar un lugar allá arriba. Por eso en Juan 14 tiene mucho que ver aquí, versículos del 1 al 7, y se nos dice claramente que el Señor se fue también a prepararnos un lugar, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, y Él fue a preparar moradas, y cuando las tenga preparadas va a venir para que donde Él esté, nosotros estemos. Y también hay otro pasaje en la Escritura que dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada con nosotros. ¿Y por qué no se menciona el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya había sido dejado. El Señor dice claramente que el Espíritu Santo se iba a quedar con nosotros como un paracleto, como el intercesor por excelencia, porque el que nos iba a recordar todas las cosas. Entonces, por eso el Espíritu Santo en este momento ya no tiene su lugar allá en la eternidad, sino que está aquí con nosotros, la iglesia. Y entonces por eso va a venir el Padre y el Hijo y van a complementar la Trinidad para que tengamos morada y entonces seamos llevados con Él. Entonces, amado hermano, tenemos una comisión que cumplir. Dios nos ha dado tareas, Dios nos ha dado funciones y espera que seamos productivas en ellas. Nosotros no podemos venir y decirle a que Dios no nos ha dejado nada, porque aunque nos haya dejado solo uno, porque hay gente que tiene la capacidad para administrar 10, pero hay gente que tiene capacidad para administrar solamente uno. O que Dios piensa de la siguiente manera, y esa enseñanza a mí me ha sacudido, hermano. Dios ve nuestras capacidades y dice, bueno, para poder ejercer va a necesitar 10, entonces le tengo que dar más. Para poder ejercer necesita 5, yo le voy a tener que dar 5. Pero hay otros que solo con una son capaces de hacer mucho. Entonces, aunque el Señor nos haya dejado uno, Él sabe que nosotros tenemos esa capacidad porque tenemos al Espíritu Santo varando entre nosotros y somos obedientes a Dios. Lo vamos a multiplicar de tal manera que vamos a convertir ese uno en un montón. Pero nos debemos de esforzar. Pero a veces nosotros menospreciamos ese uno. No quiero hablar de eso ahorita, sino hacerle énfasis que entonces el Señor nos dejó esa comisión a todos y Él se fue. Hechos 1, versículos del 1 al 6 nos narra cuando el Señor ya fue tomado y fue llevado a los cielos y se da la promesa de que Él va a regresar, pero va a regresar por los suyos, por la iglesia en primer lugar. Entonces Él va a venir, amado. Pero, como les repito, la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue un evento que conmocionó al mundo de aquel entonces y mucha gente se ha encargado de encubrir ese evento. De hecho, en el Evangelio de Mateo, cuando usted lee, dice que los sacerdotes sobornaron a los guardias para que estos dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Los sacerdotes tenían tal influencia, amado, sobre el gobierno, que el gobierno, los romanos tenían la capacidad de matar a estos soldados por haber desobedecido órdenes y por haber extraviado un cuerpo, porque la misión es que ese cuerpo tenía que permanecer ahí, guardado en la tumba, hasta que pasaran los 3 días, y por eso habían puesto el sello imperial. Pero esto era tomado como un acto de rebeldía, el hecho de que ellos hubieran abandonado el lugar y no hubiesen dado cuenta exacta de qué es lo que había pasado. Pero los sacerdotes de aquel entonces tenían tal poder que sobornaron a los guardias para que dijeran que el cuerpo había sido robado por los discípulos y que habían amenazado a los romanos de alguna manera para que estos ya no persiguieran y mataran a los soldados. Y eso está escrito en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Entonces usted tiene que ponerse a pensar por qué diseñaron una artimaña de esa manera. ¿Por qué decidieron actuar de esa forma? Porque la resurrección del Señor Jesucristo era verídica. Porque a ellos no les convenía que se predicara de la resurrección de Él. Porque ese evento marcaba que Él era el Mesías, que Él era el ungido y que estaba dicho en los Salmos que Él no iba a haber muerto.
a pesar de que él hubiera estado en el sepulcro, él no iba a haber corrupción porque el Señor lo iba a levantar. Y eso lo explica Pedro después. Entonces la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue un evento que conmocionó al mundo aquel entonces, y entonces toda la embajada se ha levantado, un grupo se ha levantado en contra de eso y dicen que Jesús no resucitó. Hay gente que se atreve a decir que ha encontrado la tumba de Jesús. Hay gente que ha hablado de que el evangelio es un invento. Atacan la Biblia, atacan a los pastores, atacan a todos los que hablamos de la venida del Señor. Algunos están desanimando a otros para que no se crea en la venida del Señor, porque se sabe que ese es un evento que va a ocurrir. Entonces, amado hermano, yo le dejo ahora en su corazón esta enseñanza para que usted medite, para que usted reflexione. Y si el Señor lo permite, pues en otra oportunidad vamos a continuar con este tema. Pero sí quisiera pedirle en el nombre del Señor que no descuidemos nuestra fe, que no abandonemos el hecho de que el Señor regresa. Mientras tanto, que Dios le bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pues gracias por tu bendición en esta noche, porque me has permitido compartir tu palabra con tus siervos, con tus hijos. Te ruego, te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a cada uno, Señor, que nos ayudes a perseverar y que despiertes en nosotros ese deseo, ese anhelo por estudiar, profundizar en tu palabra, Señor, y que seamos abundantemente bendecidos. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, provee y suple para cada necesidad, ayúdalos en todas y cada una de las situaciones que están atravesando. Trae salud, trae sanidad, trae provisión, trae abundancia, trae restauración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.